pedirles que puedan acompañarme a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 22. El Evangelio de Mateo, por favor, el capítulo 22. Vamos a leer el versículo 34. Vamos a leer desde el versículo 34, por favor, en adelante hasta el 40. Y luego vamos a ir a Mateo capítulo 28. Esos son los dos pasajes que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y quisiera, por favor, que me acompañe. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así, el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley, toda la ley y los profetas. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, por favor, y vamos a leer el versículo 18. La palabra dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante que estos pasajes que acabamos de dar lectura resumen los 66 libros de nuestra Biblia. Jesús, de una manera espectacular, de una manera como solamente Él lo sabe hacer, Él resume toda la ley, Él resume todos los profetas, Él resume toda la revelación a dos textos, a dos mandamientos y a una gran comisión. El tema que vamos a estudiar el día de hoy se ha titulado Redescubriendo el propósito. Redescubrir significa volver a descubrir o volver a encontrar algo que yo ya lo sabía. Algo que en el pasado yo alguna vez ya lo encontré, mas sin embargo, por alguna razón, por algún motivo, lo descuidé o lo perdí. Todos los que estamos aquí nacemos con un propósito. Sin embargo, en el camino de la vida, en el trajinar de la vida, en el trajinar del tiempo, lo descuidamos. Nos vemos envueltos en muchos afanes, en muchos deseos, en muchas preocupaciones que no necesariamente son malas. Una profesión, una carrera, un deseo de tener una familia, un deseo de adquirir algo, un deseo de crecer. Mas sin embargo relegamos el verdadero propósito de nuestra vida y lo pasamos a un segundo plano, a un segundo lugar, tercero o cuarto lugar tal vez. La lectura que acabamos de realizar nos muestra cómo Jesús resume el propósito del hombre sobre esta tierra. Y quisiera utilizar estos textos, y para esto quisiera que usted pueda grabarse en su mente tres expresiones, que son los 3 puntos del bosquejo de este sermón. Porque estos dos grandes mandamientos y esta gran comisión nos habla acerca de nuestro propósito. La primera frase que quisiera que usted pueda tener en su mente es esta: usted existe para amar a Dios. Si usted se pregunta para qué es la razón o por qué estoy aquí en esta tierra, cuál es el motivo de mi existencia, la primera razón de su existencia es amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Es interesante, mis hermanos, que para poder amar, nosotros debemos saber de dónde procedemos. Para amar, nosotros debemos saber y conocer cuál es nuestra procedencia. Nadie puede amar si no sabe de dónde Él viene. Cuando nosotros olvidamos de dónde venimos, queridos hermanos, dejamos de ser.
somos simplemente hombres, somos simplemente humanos. Cuando olvidamos nuestras raíces, cuando olvidamos nuestra procedencia, vivimos sin significado. ¿Cuál es su procedencia? ¿De dónde usted proviene? Esto me lleva al Génesis. Me lleva a Génesis capítulo 1, el versículo 26, donde Dios hace algo extraordinario. Él dice esto: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Procedemos del pensamiento de Dios, de la iniciativa creadora de Dios. Venimos de la voluntad soberana. Podríamos decirlo de esta manera: todos nacimos en el corazón de Dios. Todos los que estamos aquí hemos nacido del corazón de Dios, como una iniciativa de Dios, no como una iniciativa del hombre. Esa es nuestra procedencia. No nacimos de la nada. Nacimos del amor de Dios para amar a Dios. Nacimos del amor de Dios para amar a Dios. En la creación, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo Él muestra su amor para con nosotros? Él lo hace de esta manera. Él da de sí mismo. Y Él da dos cosas. En primer lugar, Él da su imagen. Y en segundo lugar, Él da su semejanza. A imagen y semejanza de Dios los creó, dice la palabra del Señor. Amar es darse a sí mismo. Entonces, si Dios se dio a sí mismo para mí, cuánto más yo no debo, o cuánto más yo debo darme a mí mismo para Él. Y he aquí que el Señor dice que hay que amarlo a Él a través de 4 instancias. Y digo 4 porque Jesús hace algo espectacular. Jesús añade una palabra al Shema, porque este pasaje de Mateo 22, el original es en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5. En Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5, Dios o Moisés les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice Deuteronomio capítulo 5. Capítulo 6. Pero cuando Jesús lo recita, Él viene y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y Él dice con toda tu mente. No dice fuerzas, Él dice mente. Le añade, Él lo podía hacer. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la revelación habla de Él. La palabra es de Él. Y Él lo puede y lo pudo hacer y lo hizo. Diciéndonos, queridos amados, que debemos amar a Dios en estas 4 instancias. ¿Cómo es la pregunta? Déjeme decirle que el amor a Dios es algo que se expresa. El amor tiene un lenguaje, y el lenguaje del amor es la adoración. El lenguaje del amor, la manera en la que yo amo, es a través de la adoración. Y adoración, querida iglesia, no es solo cantar, no es solo alzar las manos, es una parte. La adoración, mis hermanos, es el reconocimiento, la entrega total a aquel que es mi Dios. Le entrego mi corazón, le entrego mi alma, le entrego mi mente, le entrego mis fuerzas. Por eso es importante lo que yo pienso. Por eso es importante lo que yo tengo en mi corazón. Por eso es importante
el qué hacer o el qué estoy haciendo con mi cuerpo. Porque la adoración exige algo completo, algo total. Porque yo puedo estar aquí alabando al Señor, pero mi mente está en otro lado. Usted puede estar escuchando la palabra de Dios, pero su mente puede estar en lo que tiene que hacer después de aquí del culto. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Significa que adorar es estar aquí. Es vivir el ahora. Es vivir el momento. Eso es adorar. Yo adoro al Señor y usted también lo hace con todo lo que hace. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Lo adoro con mi trabajo, porque lo que yo hago con mi trabajo habla de Él. Lo adoro con mis estudios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, porque lo que yo estudio me lleva a conocerle más a Él. Amados hermanos, usted y yo existimos para amar a Dios. Existo para adorarle, existo para rendirme delante de Él, para entregarme completamente a Él. Pero no solo que el amor a Dios tiene un lenguaje, el amor a Dios demanda exclusividad. Soy exclusivo de Dios. Mi cuerpo, su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y hay un texto en la palabra que dice que hemos sido sellados. Y qué hermoso que cuando vengo a los pies de Cristo, Él lo que me dice es, tú eres mío. Tú me perteneces. Exclusividad. Entonces, no puedo estar en el mundo el día viernes o el día sábado y el día domingo o el día sábado me consagro a Él. Porque yo soy sellado y ese sello del Espíritu Santo es para siempre. Soy templo del Espíritu Santo, no soy templo del pecado. Soy templo del Espíritu Santo, no soy templo de la maldad. Él reina en mi vida y Él debe crecer en mi vida. El amor demanda exclusividad. Soy exclusivo de Él. Existo para amarle. Y usted también. La segunda frase que quisiera, por favor, que esté en nuestros corazones es esta: existo para amar al prójimo. La primera es, existo para amar a Dios. La segunda es, existo, vivo. Mi propósito es amar al prójimo. Y esto me lleva a otro pasaje que está en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, por favor, acompáñeme. Lucas capítulo 10, el versículo 25. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas 10, 25. Creo que no me les pasen las de una. Perdón. Gracias, mis hermanos. Lucas capítulo 10, el versículo 25 dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, miren la pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Interesante la pregunta. Le estaba preguntando Jesús: ¿qué debo de hacer para vivir, para heredar, para recibir la vida eterna? Y Jesús le contesta, Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, miren el texto: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Miren lo que hace el maestro de la ley. Le añade ahora sí los 4 al texto que ya estudiamos y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo.
Y qué maravilloso que es Jesús. Jesús le dijo, bien has respondido. Te has ganado una carita feliz. Aplausos para ti. Se nota que sabes la ley. Conoces la palabra. Es lo que Jesús le está diciendo. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Vivirás qué? La vida eterna. Haz esto y vivirás. ¿Viviré qué? La vida eterna aquí en la tierra. Y luego sigue la historia. Pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole nuevamente, pasó de largo. Asimismo un levita, pero un samaritano, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mire la pregunta de Jesús. Toda esta historia empezó en pregunta y va a terminar en respuesta. Pero la pregunta que Jesús le hace ahora es clave. Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amados hermanos, la enseñanza de este pasaje no es saber quién es mi prójimo. Si usted me siguió en la lectura y en el énfasis en la contestación de Jesús. La enseñanza profunda de este pasaje no es saber quién es mi prójimo. La enseñanza profunda es de quién soy yo el prójimo. La pregunta de Jesús fue, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lo estaba confrontando con sí mismo y lo que le estaba diciendo es, tú no te preocupes de quién es tu prójimo, tú tienes que ser el prójimo de los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes que ser el prójimo de los demás. Es la enseñanza de Jesús. Pero para ser el prójimo de otro hay que sacrificar. Para amar a los demás como a uno mismo, uno tiene que sacrificar, mis hermanos. ¿Y saben qué? Lo primerito que hay que sacrificar es el título. Lo primero que hay que sacrificar son los títulos. Aquí hay 3 títulos en esta historia. ¿Saben cuál es el primer y gran título aquí? Sacerdote. He aquí, dice Jesús, un sacerdote. Oiga, ¿y qué era un sacerdote? El título, la profesión. El sacerdote era aquel que representaba al pueblo delante de Dios. Era el que oficiaba los sacrificios. Ese era el sacerdote. Hay que sacrificar los títulos en muchas ocasiones para poder servir, para amar al prójimo. Queridos hermanos, me llama la atención que el sacerdote vio y viéndole pasó de largo. Y aquí tengo que decir algo.
A veces nosotros vemos que aquí en la iglesia necesitamos gente que sea el rostro de Dios, las manos de Dios al dar la bienvenida. Mas sin embargo pasamos de largo. Se necesita personas que cuiden a los niños, mas sin embargo pasamos de largo. No estoy siendo el prójimo de alguien. Y a veces lo decimos, ¿por qué? Porque verá, mire, yo soy maestro en la universidad, soy maestro en la escuela, soy maestro en el colegio, y ¿sabe qué? Mire, esto no es para mí. Para amar a los demás hay que sacrificar los títulos. Por supuesto que sí. Pero ¿sabe? Hay otro título más aquí. El otro título es el levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que servían en el templo. Ellos eran los escogidos para servir en el templo. Nadie más podía servir sino solamente los levitas. A veces hay que sacrificar ese título porque pensamos, solamente puedo servir en la iglesia. No puedo servir afuera. Entonces nos movemos en este mundo como agentes secretos. Nadie tiene que saber que soy hijo de Dios. Mi jefe no tiene que saber que soy cristiano. En mi universidad no deben de saber que soy un hijo de Dios. Cuando uno no confiesa a Cristo, Cristo tampoco nos va a confesar allá arriba en los cielos. Y cuando uno no confiesa a Cristo, es fácil camuflarse. Es fácil ser camaleón. Somos bebedores sociales. Somos farreros de vez en cuando. Etcétera, etcétera, etcétera. Dios no tiene agentes secretos. Me encanta cómo Jesús comienza su ministerio. ¿Recuerda? Él va a una sinagoga, coge el rollo de Isaías y él viene y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice y lee todo. Y luego él dice: esta palabra se acaba de cumplir hoy. Yo soy. Así empezó Jesús el ministerio. Así debe de empezar nuestro servicio. No somos de las cuatro paredes. Somos para estar en el mundo, pero no somos del mundo. Amados hermanos, hay que sacrificar aquello de ser solamente hijos de Dios en la iglesia y no hijos de Dios afuera. Usted debe de testificar con su trabajo, debe de hacerlo así, debe de hacerlo de esa manera. Yo también debo de sacrificar aquel título. ¿Saben qué? Cuando estemos allá arriba en los cielos, el Señor no se le va a referir a usted de esta manera: doctor, bienvenido al cielo. No le va a decir: magíster, bienvenido por favor a la sala de espera. No le va a decir a usted: hey, carpintero, albañil, bienvenido al cielo. ¿Sabe qué va a decir allá en el cielo? El único título que hay en el cielo es este: siervo. Jesús dijo: en lo poco, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No dice: buen pastor fiel. Dice: siervo. Existimos para servir. Existimos para amar al prójimo. Existimos para ser prójimo. Y eso es servicio. Pero debo de sacrificar otro título más. Estamos en el sacrificio de los títulos, porque aquí hay un tercer título, y ese tercer título es samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Usted recordará cuando el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio en Babilonia. ¿Qué hicieron los babilonios? Los babilonios se llevaron, por decirlo de esta manera, la crema innata de todo Israel. Mas sin embargo dejaron allá en Judea ¿a quiénes? A los pobres, a los más pobres.
¿Qué hicieron esos pobres que estuvieron allí? Simple. Bueno, no tan simple. Ellos se casaron con extranjeros. Y allí nació una nueva raza mixta. No eran 100% puros. De allí nacieron los samaritanos. Tal vez usted está diciendo: yo no procedo del amor, soy un samaritano. Procedo de la violencia. Procedo de un hogar tal vez muy sencillo, de un hogar de pronto con muchos problemas, con muchas más dificultades, qué sé yo. Déjeme decirle lo siguiente: debe de sacrificar ese título, porque usted no es eso. Usted es un hijo de Dios, y los hijos de Dios vivimos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, quien nos salvó. Hay que sacrificar ese título, hay que dejarlo a un lado, hay que dejarlo a un lado, no importa de dónde usted venga. Me encanta el grupo que hay acá. Ellos se pusieron, me imagino, con una razón: ciudadanos del cielo. Pero no solamente ellos son ciudadanos del cielo, todos somos ciudadanos del cielo. Mis amados hermanos, sacrifique esos títulos. Sacrifique esos títulos. Pero ¿sabe qué? Yo también no solamente debo de sacrificar los títulos, también debo de sacrificar las justificaciones. Sacrifique las justificaciones. Es que seguramente lo que les pasó allá a los hermanos de Manaví es porque, oh Dios mío, yo no sé por qué no le pasó eso a Montañita, le pasó a Pedernales. Seguramente Pedernales era mucho más mundano, por decirlo así, que Montañita. Sí saben, ¿no? En Montañita hubo una pareja de acá de argentinas que fueron muertas, y uno dice: ¡ah! ¡Qué pecadores que son los de Montañita! Pero a ellos no les afectó el terremoto, mas sin embargo sí les afectó a los de Pedernales. Y digo esto porque ya he escuchado esas expresiones como: pastor, sabe que en todo lo que tiene que ver con la costa ecuatoriana, eso es una perdición, eso es un castigo de Dios. Déjeme decirle algo. Se viene a mí lo que el pastor Luis predicó la otra vez. ¿Se acuerda de la torre de Siloé, que había caído y que había muerto algunos, y que Jesús les dice: no crean que ustedes son mejores que ellos? La capital del Ecuador no es mejor que aquellas provincias. Somos un solo país. Todo nuestro país necesita de Cristo. Todo nuestro país necesita de Cristo. Entonces yo debo de sacrificar esas justificaciones de que no ayudo porque bien se lo tienen merecido. ¿Para qué son pecadores? Ahí se quedan. No. No es así. No es así. No es así. Hay que sacrificar aquellas justificaciones como: ¿para qué no trabaja? Yo debo de ser el prójimo de aquel que necesita. Y para ser el prójimo de otro, también debo de sacrificar. Ya dije, no hay que sacrificar los títulos, hay que sacrificar las justificaciones. Y en tercer lugar, hay que crucificar los recursos. La Biblia dice que este hombre sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Oiga, qué hombre de confianza ha sido este, ¿no? Dice: no te preocupes, si gastas de más, yo voy a regresar y te voy a pagar. Era un hombre de palabra. Me encantan los ejemplos de Jesús. Hay que sacrificar los recursos. No debemos dar lo que me sobra o lo que ya no uso. Es fácil dar lo que yo no uso. Cuando hacemos una campaña en la iglesia, nos vemos tentados a dar aquello que ya no uso. Un par de zapatitos que tengo allí que ya no uso. Están en buen estado, pero ya no los uso. Damos de aquello que no depende de nuestra vida. Cuando damos de aquello que no depende de nuestra vida, es facilito dar. Pero cuando damos de lo que depende de mi vida, ese es el sacrificio que a Dios agrada. Y yo sé que hay muchos que están acá que dan así. Yo sé que sí lo hay. Yo sé que sí hay gente que da de todo aquello que de lo cual depende su vida. Amados hermanos, no lo deje de hacer.
Y si usted de pronto no lo está haciendo de esta manera, ni siquiera avise que lo va a hacer. Simplemente hágalo. Hágalo con su casa, hágalo con su familia. Pero hay que sacrificar nuestros recursos. Porque, permítanme, por favor, con su permiso. Si este vaso estuviera siempre lleno, ¿para qué Dios lo seguiría llenando? Pero ahora que el vaso está vacío, Dios tiene una razón para llenar mi vaso. Siempre habrá abundancia en nuestra casa. Siempre habrá algo para dar en nuestro hogar. No le va a hacer falta nada. Así es que demos de lo que depende nuestra vida. Y no se preocupe, no le va a hacer falta nada. Entonces, la segunda frase es, ¿ya se olvidaron? ¿Cómo dije? Ame al prójimo. La primera es: yo existo para adorar, existo para amar a Dios. La segunda es: yo existo para amar al prójimo. Y amar al prójimo significa de que yo soy prójimo de otro. Ser prójimo es ser el bastón de otro, el puntal, el sostén de otra persona que me necesita. Es dar mis bendiciones, sean estas pocas o sean muchas, para que otro las disfrute. Si usted tiene algo, usted puede. Si yo tengo algo, yo puedo. Sí puedo. Así es que no vamos a esconder la mano. Vamos a hacerla presente. Y termino. La tercera frase que quisiera se quede en mi corazón y en el corazón de ustedes es esta: usted existe para hacer su obra. Mateo capítulo 28, por favor, que ya lo leímos. ¿Cuál es la obra del Señor? ¿Cuál es la obra de Dios? Mis hermanos, en muchas ocasiones hemos dicho que la gran comisión, ¿cuál es? Bueno, id y predicad el evangelio, ¿verdad? Id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. Eso está en el versículo 19 de Mateo capítulo 28, pero el versículo 19 no tiene fundamento ni validez a menos de que se cumpla el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda obra de Dios empieza en la autoridad de Jesús. Sin la autoridad de Jesús, todo esfuerzo terminará en derrota. Todo empieza en la autoridad de Jesús. No podemos hablar de Jesús a menos de que conozcamos de Jesús o conozcamos a Jesús. Amados hermanos, debemos entender que no es mi autoridad, es la autoridad de Jesús. No es mi obra, es la obra de Jesús. Y la obra que el Señor quiere que haga en su nombre, en su autoridad, es la siguiente. En primer lugar, por tanto, id y haced discípulos. Solo en la autoridad de Jesús puedo evangelizar. Eso se llama evangelismo. Ahora, hace un rato el pastor Marcelo dio un anuncio. El anuncio es este: soy el pastor de discipulado ahora en esta iglesia desde hace varios meses. Les cuento que la próxima semana, Dios mediante, vamos a graduar a 25 hermanos que ya terminaron el primer nivel de la escuela. Gloria a Dios por aquello. Son 25. Espero estén todos los 25 la próxima semana. Ellos ya vieron, escuchen, ya vieron membresía, madurez, ministerio, misión, magnificación, evangelismo. Evangelismo es el número 6 y autoridad espiritual. ¿Para qué digo esto? ¿Para que se animen a la escuela? Sí, pero para resolver una incógnita, porque usted dice: pero pastor, ¿cómo yo puedo cumplir el propósito de Dios, que es evangelizar y de hacer discípulos,
si no sé evangelizar? Y usted está predicando que hay que evangelizar, o sea, tengo que esperarme a pasar 5 cursos, porque evangelismo es el 6º, para allí evangelizar. Y digo, no es así. No es así. No estoy diciendo que no tome el curso, lo espero, por favor. Lo que estoy diciendo es que si usted conoce a Jesús, usted debe hablar lo que conoce de Jesús. Cuando yo no evangelizo, cuando yo no hablo de Cristo, es porque no estoy con Él. Porque cuando yo estoy con Cristo, ya lo he dicho a la luz de la palabra del Señor, cuando estoy con Cristo se nota que he estado con Él. Le pasó a Pedro, por más que quiso negar a Jesús, no pudo hacerlo. Bueno, sí lo hizo, pero no se pudo escapar. Porque alguien viene y le dice, tú realmente estuviste con ellos, ya déjate de cosas. No dice eso la palabra, esa frase, pero era como diciéndole, ya déjate de cosas, tú sí has estado con Jesús, porque aún tu hablar te delata. Qué maravilloso. Hablaba como Jesús, se parecía a Él. Entonces, cuando yo conozco a Jesús, yo hablo de Jesús. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Le digo una historia. Jesús viene y le dice, a ver, mis queridos, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, va allí y agarra una piedra y le da a su hijo? Nadie. ¿Y quién, si su hijo le pide pescado, va y agarra una serpiente y le da? Y la respuesta es lógico, nadie. Entonces Jesús dice, ¿no hará a sí mismo a los hijos de Dios? ¿No hará a sí mismo Dios con cada uno de ustedes? Porque Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Entonces tengo que hablar lo que Jesús hace en mi vida día a día. No tengo que tomar un curso para hablar de Jesús. Él me salvó, Él me sostiene, Él ha sido mi fuerza, Él ha sido mi sostén. Tengo lo suficiente para hablar de Él. Tengo que testificar de Él por todo lo que Él hace. Me pasó algo interesante el día de ayer. Una sobrina vive con nosotros, está estudiando acá en Quito, la universidad. Y el día de ayer viene y me dice, no el día de ayer, el viernes. Bueno, en realidad antes del viernes, dice, tío, necesito hacer una tarea. Ya, le digo. Digo, cada uno, aquí vos verás cómo te resuelves. No le dije así. Pero dice, tengo una tarea, dice, tengo que ir a un lugar histórico, tengo que ir allí y tengo que ir al Palacio de Carondelet, me dice. Tengo que ir allá y tengo que presentar y tengo de otra materia que hacer otra cosa más. Entonces dije, muy bien. El sábado nos vamos. Nos fuimos. Feriado. Voy allí y yo dije, muy bien, subo, doy vuelta, giro a la izquierda, no sé cómo se llaman las calles, solamente me ubico, luego giro otra vez para abajito para llegar a ese estacionamiento. Están conmigo, eso es bueno. A ese estacionamiento que está allí cerca de la Plaza de Gobiernos, y cuando voy allí, los conitos típicos. No hay parqueadero. Yo dije en mi corazón, tendré que darme las vueltas necesarias hasta encontrar un parqueadero. La niña no puede quedarse sin hacer la tarea. Me di otra vuelta y cuando me iba a dar la vuelta e iba a girar a la izquierda, de pronto el señor policía viene, se para justo allí en la calle y me dice, siga recto. Digo, en mi corazón ella ni se daba cuenta, ahora se está dando cuenta, está aquí. Y yo en mi corazón digo, no puede ser, Señor, pero ¿por qué no me dejaste dar la vuelta allí rapidito? Típico, ¿no? Uno enseguida se carga con Dios. Pero ¿por qué no me dejaste dar la vuelta? Y este policía que me manda, casi me fui al tejar a darme la vuelta. Entonces casi llego al tejar, otra vez giro a la derecha y otra vez me bajo, hasta que llegó un momento que Dios muda el corazón del hombre. Él mudó mi corazón y en mi corazón comencé a decir, Señor, gracias por el parqueadero que me vas a dar. Tú debes de tener un propósito. Tú debes de tener una razón de ser.
Tú debes de saber por qué me haces no perder el tiempo, por qué me mandas más lejos. Verá lo que me pasa. Yo voy llegando, no le dije eso a ella, no, pero yo iba así, Señor, ya son las 11 y hay que hacer un montón de cosas, hay que caminar y hacer un montón de cosas. Cuando de pronto voy así y un señor sale, ya estoy ya a la puerta del parqueadero, saca los benditos conos y entre. Yo me quedé así, ahora sí, no, Señor, gracias, porque tú sabes, si no me hubieras mandado con este policía a darme semejante vuelta, tal vez no lograba entrar el carro. Y no solo eso, entro, se para un señor allí donde dan los ticketcitos, no me dejó ni siquiera que yo aplaste el dedo. Le dice, yo aplasto por usted. No me dijo así, no, pero yo lo tomé. Yo aplasto por usted. Él aplasta, él saca el ticket y me da. Y me dice, Señor, mire, dice, allá hay un parqueadero, por favor. Dele un poquito adelante y dele de retro y estaciónese allí. Yo me quedé así como que, wow, no puede ser. Y luego le decía así a ella, mira cómo es Dios, mira cómo es Jesús, mira cómo es Él. Él me mandó a hacer esto, me mandó más lejos, pero Él ya sabía lo que necesitaba. ¿Saben por qué cuento esta historia? Porque cuando uno ve a Jesús en lo más sencillo, uno siempre tiene de qué hablar de Jesús. Yo estoy seguro que el Señor hace milagros como estos, tan sencillos, tan pequeños, pero poderosos. Mas sin embargo los dejamos pasar por alto y decimos, no puedo hablar de Jesús, no sé cómo evangelizar. Pastor, ¿puedes venir a hablar de Cristo aquí a mi mamá? ¿Puedes venir a hablar de Cristo a mi amigo, a mi amiga? ¿Acaso Cristo no se ha manifestado en su vida? Todos los días se manifiesta Él. Y cuando yo lo veo, puedo hablar de Él. Porque déjeme decirle que Él habita en el silbo apacible de su presencia. Si no, pregúntenle a Elías cuando estaba allí en la cueva y él ve que viene un viento, viene fuego, parte la roca y todo lo demás. Pero siempre me llama la atención de esa palabra que dice, y Jehová no estaba ni en medio del viento, ni en medio del fuego, no estaba allí. Mas cuando viene el silbo apacible del silencio, he allí el Señor estaba y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Ven, preséntate delante de mí. Y ese silbo apacible siempre Él nos lo hace saber todos los días de nuestra existencia. Pero somos ciegos. Y en el nombre de Jesús esa venda se desata hoy, porque usted va a aprender a ver a Dios hasta en lo más simple, hasta en lo más sencillo, en el día común, en nuestro día a día. Siempre hay cómo evangelizar. Cuando estoy con Jesús, tengo palabra para dar. Así es que hay que estar con Él. Pero no solamente eso, debo de evangelizar, pero también debo de tener comunión. Debo de tener comunión con Dios. Solo en la autoridad de Jesús puedo conducir a un nuevo creyente a tener comunión. Y esa es la parte que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hace el bautizo? No se preocupe, aquí no está del hermano que voy a hablar. Fue de otra iglesia, en serio. Estaba yo y le decía al hermano porque el hermano no se había bautizado. Yo decía, hermano, tiene que bautizarse. Y él decía, no. Pero le digo, hermano, ¿pero por qué? Él viene y dice, no, porque si yo me bautizo, allí sí es en serio. Y aunque usted no lo crea, hay muchos que piensan de esa manera. Dice, no me voy a bautizar porque cuando me bautice, allí sí tengo que hacer las cosas como deben ser. No es así. Cuando yo me bautizo, suceden dos cosas. En primer lugar, yo testifico de mi comunión con Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy dando testimonio que Jehová de los ejércitos es mi Dios. Cuando alguien no se quiere bautizar, yo sospecho, por favor, de que él no es salvo. Porque el que es salvo no tiene temor. No tiene miedo de decir públicamente, Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador. Pero la comunión, el bautismo, no solamente me dice que yo estoy en comunión con Dios, sino que también me identifica con la iglesia a la que pertenezco. Pertenezco a una iglesia.
Me relaciono, digo, tengo comunión con mis hermanos. Esta es mi iglesia, esta es la casa del Señor. Pero hay algunos que no quieren bautizarse. ¿Por qué? Porque como dijo la India María en una película, ellos no quieren ser de ningún lado, no son ni de aquí ni de allá. Entonces, como no pertenecen a una iglesia, ellos tienen la libertad de ir este domingo aquí, el otro domingo allá, el otro sábado acá, el otro viernes acá, el día miércoles aquí. Son de todas las iglesias. Y a veces sospecharía que no son de Cristo. Hay que identificarse con una iglesia, con un pueblo. Vivo para evangelizar, vivo para pertenecer, comunión, vivo para pertenecer, para permanecer con Cristo, para permanecer en la iglesia. Y en tercer lugar, solo en Jesús yo puedo discipular, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Me encanta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Verán, mis queridos hermanos, aquí está lo que es discipulado. Ahora nosotros nos queremos inventar todo. Decimos, ¿qué es discipulado? Venir, sentarse con una persona, prestar los oídos y que esa persona se desahogue, hable, diga todos sus problemas, diga todas sus dificultades, y luego de eso uno ora por él y esa persona dice, qué bien que me siento. Y él dice, él es, ¿qué será? Mi mentor. Y se va. Usted no es maestro, usted es psicólogo. ¿Por qué? Porque en la psicología a uno le enseñan a sentarse, a ver el problema, a orientar y decirle, vea, haga esto, tome la vida con más calma. O a veces la salida del psicólogo es esta, eso es natural, eso es normal, no se preocupe. Y no hay nada de palabra. El verdadero discipulado que dice la palabra es enseñándoles a que hagan no solo una parte, todas las cosas. Si no hay palabra en una reunión, si usted está con una persona y no tiene palabra que decir, déjeme decirle que usted es solamente un oidor, no un maestro. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a dar si ni siquiera leemos la palabra? ¿Qué vamos a dar si ni siquiera la estudiamos? Amados hermanos, redescubre el propósito de su vida. Usted tiene que ser maestro. Todos los que estamos aquí, ¿maestros de quién? En primer lugar, yo soy maestro de mi esposa. Yo sé que a ella le gusta que yo le enseñe, creo. Sí. Tengo que ser maestro de los que están en mi casa. Tengo que ser el hombre de la palabra en mi hogar. Vivimos para hacer la obra de Dios y la obra de Dios es evangelizar, la obra de Dios es conducirlos al bautismo, la comunión, y la obra de Dios es discipular. ¿Dónde empiezo a discipular? En mi hogar, en mi casa. Queridos hermanos,